Pero muy buenos días a todos, gusto saludarlos desde HMH. Estamos aquí compartiendo esta segunda sesión del seminario de Calderas que hemos decidido compartir con toda la comunidad de ingeniería y de prevencionistas de Colombia. Un gusto recibirlos en sala, qué bueno saludar, ya están eh, nuestros ingenieros encargados de la sesión del día de hoy aquí en sala, les doy la bienvenida a ellos. Le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan desde las diferentes ciudades del país. Un saludo especial a la comunidad del Valle del Cauca, que se encuentra masivamente acá, inclusive desde un auditorio compartiendo en uno de los ingenios más prestigiosos del país. Gracias por conectarse, gracias por el interés en este tema que es trascendental para toda la comunidad en Colombia. Bueno, dando aquí entonces ingreso a las personas, creo que ya tenemos abierta la sala para todos. Cualquier situación que se les presente en el chat vamos a estar apoyándoles sus inquietudes. Y yo creo que empecemos la sesión del día de hoy. Voy a compartir por aquí las diapositivas, de modo que podamos dar inicio a la sesión del día de hoy. Permítanme 30 segundos, verificamos nuestra conexión en la plataforma YouTube para verificar si podemos empezar a transmitir por allá. Denme 30 segundos, vamos coordinando esos aspectos. Y bueno, mientras damos esa espera, les agradezco, déjenme saber en el chat desde qué ciudad se conectan. Gusto tenerlos por acá. Sé que hay personas inclusive fuera de Colombia. Muy bienvenidos también a esta sala. Y listo, compartamos por aquí nuestra presentación. El tema de hoy es un tema bastante relevante porque hoy vamos a trascender el mundo de la seguridad industrial. Hoy nos vamos a irnos a ese mundo de la seguridad de procesos, ese mundo que tiene que ver con la parte técnica de las calderas, que tiene que ver con mm, todo lo que es la generación de vapor, el objetivo de las calderas, la seguridad detrás del proceso. Y para eso nos van a estar acompañando el ingeniero Armando Barragán y el ingeniero Oscar Vega. Al final de la sesión estaré cerrando un poco con cómo hacemos el análisis de riesgo en este tema. Entonces hoy estamos acá, básicamente gestión de riesgos desde la seguridad de procesos. Ese va a ser el tema que nos tiene hoy acá. Recordarles, y esta fue una retroalimentación que nos dieron en uno de nuestros conversatorios. Hay personas que están conectándose aquí y no nos conocen. Nosotros somos HMH Gestión Integral, somos un aliado estratégico para muchas organizaciones en la búsqueda de mejora de los procesos, en ser más eficientes, en lograr que los sistemas de gestión trasciendan de un montón de documentación y sean realmente de valor para las organizaciones, que sean para la productividad de las organizaciones y para la salud de los trabajadores. Básicamente, en nuestras líneas de gestión, en nuestras unidades de negocio, lo más interesante de este seminario de Caldesa es que nos permite unir todas nuestras unidades de negocio. Está aquí desde HMH Academy, que es todo el tema de capacitación. Estamos en todo el tema de consultoría, porque todo este tema de calderas tiene que ver con consultoría también. Estamos con la línea de seguridad de procesos y estamos con la línea de ingeniería. Entonces es tremendamente emocionante un espacio de estos, porque nos permite poner al servicio de toda la comunidad todas nuestras unidades de negocio en un mismo espacio. Nuestros clientes en diferentes sectores de la economía, desde el sector construcción hasta el sector hidrocarburos, las principales ARLs del país. Hemos tenido la oportunidad de acompañarlos y ayudar a las organizaciones que están con ellos a ser exitosos en esta gestión. Y bueno, para comenzar el seminario del día de hoy, les voy a ir presentando a nuestros panelistas del día de hoy. El ingeniero Armando Barragán será el que abra la sesión, ingeniero mecánico, especialista en gerencia de producción y operaciones. Durante muchos años, durante más de 2 décadas, lideró una estrategia de mantenimiento para una de las compañías más importantes del sector de soldaduras en Colombia, una multinacional muy reconocida. Y una de las cosas más impresionantes fue liderar todo el proceso de cambio de planta, que implica un montón de elementos. Armando viene del mundo técnico, del mundo de la ingeniería, pero creo que nuestra relación, a pesar de que nos conocemos hace décadas, ¿no, ingeniero Armando? Vamos estando como viejos. Eh, Él ha logrado conectar la seguridad industrial a la seguridad operativa, a la seguridad de las operaciones. Y por eso, pues fue un gusto para nosotros que nos estuvieran acompañando en nuestros procesos de consultoría
y obviamente en nuestro proceso académico de calderas. Y segundo está el ingeniero Oscar Vega. Aquí también nos acompañan muchas personas de la comunidad de la costa. El ingeniero Oscar Vega es ingeniero químico, no tuvo con estudiar ingeniería química, adicional le dio por ser ingeniero industrial, más de 30 años de experiencia liderando procesos en empresas del sector petroquímico y del sector minero. De hecho, recién tomó la decisión de pensionarse, de entrar al mundo de la independencia, después de liderar toda la estrategia de SST en una de las compañías mineras, no sé si me atrevo a decir la más grande del país, pero por lo menos alguna de las más grandes de Colombia y en el mundo. Entonces, bueno, habiendo hecho ese preámbulo, un gusto tenerlos acá, ingeniero Oscar, ingeniero Armando, qué placer. Una palabra, un saludo antes de dar inicio al seminario. Bueno, muchas gracias Humberto por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Quisiera confirmar, ¿me están escuchando bien? ¿Está bien Fuerte el y audio y claro, el Sí, ingeniero video? Armando. Ok, bueno. Pues muchas gracias. Ingeniero Oscar, Bienvenidos a todas las personas que nos qué pena, acompañan. ingeniero Armando. Me decías, qué pena, Discúlpame. te interrumpí. Bueno, qué pena. No, les decía que bienvenidos pues a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Espero que esta presentación sea, colme las expectativas. Partamos que es un tema bastante técnico, pero pues la idea es darles una buena idea de todo lo que implica el mundo de las calderas y pues el tema técnico y la importancia que tiene en la industria este tipo de equipos. Entonces, no sé, Humberto, tú dirás en qué momento iniciamos o cómo proseguimos. Excelente, ingeniero. Déjeme un segundito, le damos la oportunidad al ingeniero Oscar de saludar a la sala y arrancar con tu presentación. bueno, muy buenos días a HM, a ti Humberto, a Armando, a Héctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad valiosísima de compartir unas reflexiones, unas experiencias alrededor de este tema de seguridad de caldera y especialmente de seguridad de proceso. Por supuesto, con la disposición también de aprender. Me siento, digamos, con esa apertura de recibir toda esa información que Armando y que Humberto nos van a compartir, que para mí, por supuesto, van a ser supremamente valiosas. La invitación a todos los que nos están escuchando a estar con la mejor disposición, a tomar notas, a que seguramente en este espacio que va a ser muy corto por la dimensión del tema, van a quedar muchas dudas e inquietudes, pero yo estoy seguro que si toman notas de ellos, pues mucho más adelante a través de HM y a través de Humberto y de Héctor se les podrán ir dando solución a esas inquietudes. Les mando un fuerte abrazo y éxitos en esta reunión. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, con los temarios, este es el temario que vamos a tener para nuestras 4 sesiones. Estamos en la sesión 2 con nuestros temas muy pegados a la seguridad de procesos el día de hoy. El primer tema lo va a abordar el ingeniero Armando Barragán. Un poquitico de introducción, realmente una muy pequeña introducción. Detrás del mundo de las calderas hay un vasto conocimiento de la ingeniería. Hoy realmente nos va a dar una pincelada de qué son las calderas, cómo funcionan las calderas, qué tipos de calderas hay, un paseo también por la resolución en esos temas técnicos. El ingeniero Oscar nos va a estar acompañando desde la visión de la seguridad de procesos. Realmente una presentación muy interesante. He tenido la oportunidad de compartir parte de esta presentación con él y otros temas. Créanme que va a ser bien impactante y estaré cerrando yo al final de esta sesión con el tema de análisis de riesgos, un poquito la visión de cómo se hacen los análisis de riesgos desde seguridad industrial y cómo se hacen los análisis de riesgos desde la seguridad de procesos. Entonces, ingeniero Armando, no siendo más, te dejo con la Ok, presentación de este mundo de las calderas. bueno, bienvenidos a todos. Mucho gusto, pues como ya lo mencionó Humberto, mi nombre es Armando Barragán, soy ingeniero mecánico. Eh, Estuve trabajando en 28 años en la industria. Conozco pues bastante del área de mantenimiento y desde el área de seguridad industrial porque pues nosotros tenemos que tener en cuenta que las personas están vinculadas directamente a los procesos y los procesos hay que mantenerlos seguros para que las personas que trabajan con nosotros en la industria pues se mantengan sanos, saludables y conserven su bienestar. Entonces, una pequeña introducción. El tema de calderas, o sea, calderas es un tema, un mundo que se inició haciendo un poquito de historia hace más de 2 siglos. En 1769 fue la primera caldera, el primer calderín que se produjo en el mundo.
Gracias a las calderas se produjo la revolución industrial. Ustedes, los que hemos estado en el mundo de la ingeniería o en algunos temas de historia, cuando se habla de la revolución industrial es en 1776, cuando el amigo James Watt realiza la primera caldera para el inicio de lo que sería la revolución industrial. Entonces les puedo dar a ustedes una pequeña idea o una gran idea de cómo es es de importante y qué tan relevantes han sido el tema las calderas en el mundo, ¿cierto? En el mundo, en la industria y en el desarrollo, pues, de la humanidad. En Colombia, específicamente, pues tenemos muchas calderas y las usamos en diferentes áreas de la industria, por ejemplo, industria petrolera, en la parte de generación eléctrica, en industria alimenticia, en el sector hospitalario, en textiles, en las cervecerías, en farmacéuticas, en los sectores de servicios, hospitales, hoteles, todos. O sea, las calderas son de uso generalizado a nivel mundial y en Colombia, obviamente. En Colombia yo les comentaba en la sesión anterior que tenemos alrededor de 15.000 documentadas de calderas solamente a carbón, ¿cierto? Entonces, imagínense, hay unas que no están ahí en esa estadística, en ese inventario, pero pues yo creo que en Colombia van a haber más de 16.000, 18.000 calderas en operación de diferentes tamaños y diferentes tipos. Entonces, la idea es que vamos a revisar en esta presentación la norma que nos dice sobre las calderas, cómo nos las trata de clasificar y qué concepto nos da la norma, y luego la vamos a ver un poquito hacia ya hacia lo que es el mundo de las calderas y el mundo de las calderas en la industria y en las diferentes áreas en que se utiliza. Entonces tenemos una definición, básicamente, ¿qué es una caldera? Es un recipiente hermético sometido, en el cual se somete un vapor a presión. Para qué se utiliza este vapor? Para hacer los diferentes procesos de los que hemos hablado antes, ¿cierto? Entonces voy a hacerles una pequeña revisión aquí. Dice recipiente hermético que se utiliza para la generación de vapor de agua, producción de agua caliente o calentamiento de aceites térmicos, mediante la absorción de calor liberado en la combustión de un combustible. Entonces, este es el concepto general que nos da la resolución, la 1857 de 2024, ¿cierto? También nos da una pequeña revisión sobre los componentes, entonces habla de los quemadores o resistencias, las partes obviamente constitutivas donde va a estar el agua o el vapor a presión, eh, los elementos auxiliares, el sobrecalentador, recalentador, el economizador, calentador de aire o la combinación de estos elementos. La clasificación básica de las calderas es caldera acuatubular o caldera pirotubular. Son los dos tipos de calderas que existen y que se utilizan a nivel industrial, ¿cierto? Entonces, la acuatubular, pues su nombre lo indica, el agua va, uy, perdón, el agua va al interior del tubo y se va presionando, se va generando el vapor y va generando la presión y va empezando a hacer su proceso, digamos, de calentamiento para generar el vapor y llevarlo al uso que se le vaya a dar a ese vapor finalmente. En este caso, entonces, el agua circula al interior de los tubos y los gases de combustión por el exterior. Entonces, es la acuatubular. La pirotubular es inversamente el proceso. Entonces, en este caso, los gases de combustión van por la parte interna del tubo y el agua se encuentra en la parte externa. Y de esta manera se produce el proceso de calentamiento. Entonces, sigamos, Humberto, por favor. La próxima, Humberto. Listo, ok. La resolución también nos da una clasificación primaria inicial. Creería yo que se queda un poco corta porque las calderas realmente se pueden clasificar de diferentes maneras, pero pues esta primera clasificación da un marco general, nos permite ya definir por lo menos visualmente si uno llega a una industria o las calderas que tenemos ubicadas en nuestros sitios de trabajo, en las diferentes áreas, dependiendo el rol que desempeñemos y la interacción que tengamos con las calderas, entonces nos dice, por ejemplo, que las más pequeñas son de 50 kilovatios de potencia, la categoría 1, la categoría 2 va de 50 kilovatios hasta 1.000 kilovatios, estas ya son un poco más grandes. Ya la categoría 3 nos habla de 1.000 kilovatios hasta 3.000 kilovatios y ya las de mayor dimensión, que es la categoría 4, van hasta 3.000 kilovatios. Entonces, esto es lo que nos dice la norma desde el punto de vista técnico sobre el tema de calderas. Sigamos, Humberto.
Listo. Entonces, como ya les mencionaba, aquí ya hay una diapositiva en la cual nosotros vemos una caldera, el esquema de una caldera, vemos algunos de sus componentes. Esta es una caldera pirotubular. Como les mencionaba, en este caso los gases calientes, producto de la combustión, circulan por el interior de los tubos y estos gases calientes son los que producen el calentamiento inicial del agua, la posterior evaporación del agua y pues el vapor a presión, que es el que nos genera el trabajo como tal y es el que tiene los diferentes usos en las diferentes condiciones y en los diferentes tipos de industrias o de servicios que utilicemos. Entonces, una composición general, pues tenemos el tanque o la carcasa exterior, tenemos una parte en donde se manejan los humos, que es la caja de humos, tenemos el hogar, donde se genera la combustión, tenemos el tubo central, que es donde va digamos, el quemador, envía su llama y esa llama genera el proceso de calentamiento, ¿cierto? El haz tubular, pues es por donde circula los vapores, los gases de combustión calientes. Y esa es la parte, bueno, las placas son las partes con los escudos en los cuales ya todo el cilindro y está constituida la caldera. Entonces es un pequeño esquema, es muy sencillo, es para que empezarnos a familiarizar con la terminología, con los componentes y con las diferentes formas las diferentes componentes de las calderas. Siguiente, Humberto, por favor. Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema ya de las acuatubulares. Estas son un poco más complejas. Normalmente no son de uso muy generalizado, sobre todo en Colombia. Tuve la oportunidad de conocer una empresa que llamaba hace muchos años Colmesa, Comesa, después Colmesa, que era una de las principales fabricantes de calderas y de 10, 20 calderas que hacían pirotubulares, se hacía una acuatubular. ¿Por qué? Porque técnicamente son mucho más complejas, tienen muchos más aditamentos, el manejo es un poco diferente y pues el hecho de que la, el agua sea la que esté circulando por los tubos hace que sea diferente la operación, pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces lo mismo, calentamos agua, generamos el vapor, en este caso el agua va por el interior de los tubos y los gases calientes, producto de la combustión, están en la parte exterior. Entonces aquí hay un esquemita muy sencillo. Entonces tenemos el quemador, la pantalla, tenemos el domo de agua, tenemos la zona de conversión del agua normal a vapor. Aquí tenemos el domo superior. Estas normalmente tienen dos etapas o varias etapas y constitutivamente pueden ser diferentes, tienen diferentes diseños. Y ya tenemos pues la salida del vapor, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos, ya déjame esa fotico, Humberto, porfa. Esa. Si la vemos, o sea, si comparamos esta caldera con la que estábamos viendo inicialmente, pues es notorio el cambio, la cantidad de tubería y la ingeniería de este tipo de calderas es mucho más compleja y por lo tanto su operación y obviamente los cuidados desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en general, trabajar con calderas es eh, bastante delicado desde el proceso de operación, el proceso de mantenimiento, desde inclusive antes diseño, fabricación, que lo mencionábamos en la charla anterior. Entonces, este tipo de calderas en general en Colombia no son muy utilizadas, pero pues existen también. La siguiente, Humberto. Ok. Entonces aquí tenemos los tipos aquí ya las clasificamos de una manera diferente. Entonces ya sabemos que tenemos acuatubulares y pirotubulares, ¿cierto? La forma en que la caldera calienta o el combustible que utiliza la caldera para calentar esta agua y generar este vapor, entonces cambia. En este caso tenemos combustibles líquidos, que puede ser en Colombia generalmente la CPM, también tenemos el Fuel Oil y el crudo de Castilla. Este tipo de calderas pues obviamente necesitan sistemas de bombeo, sistemas de precalentamiento del combustible, sistemas de acondicionamiento para que la caldera haga su proceso. Este tipo de calderas es muy generalizado en Colombia hasta hace un tiempo. Después tenemos la caldera de combustible gaseoso o a gas,
Básicamente se usa gas natural o GLP. También tenemos una combinación de aire con gas propano o un sistema de gasificación que también utiliza es un sistema en el cual el combustible, sea el ACPM o alguno de los combustibles que tenemos ahí, se gasifica antes de inyectarse al quemador, ¿cierto? Entonces, estas, pues obviamente han aumentado su uso en Colombia a medida que se ha generalizado el uso del gas natural y pues son también, digamos que las de las que más se pueden encontrar en el mercado. Por último, tenemos las calderas de combustión, combustibles sólidos, entonces esas son las que utilizan, pues en esencia carbón, pero tenemos leña, eh, desechos de producción, no sé, por ejemplo, no sé, creería que los ingenios pueden usar el bagazo de caña, en donde producen arroz, pues cáscara de arroz, el carbón, que en general se usa en las térmicas, en las calderas para la generación térmica usan carbón, y el inconveniente con estas, pues es que son mucho más voluminosas, ¿cierto? Y el manejo, por ejemplo, una instalación en termosipa, en termopaipa, se requiere un patio para el acopio del carbón, un sistema para pulverizar el carbón, un sistema para llevarlo todo, o sea, es mucho más complejo la operación, sin embargo se utiliza mucho, pues porque obviamente es mucho más asequible. Entonces tenemos también las calderas de combustible sólido. Listo. Eh, bueno, vamos a mirar, a hacer un barrido así pequeñito de lo que son los componentes de una caldera. No voy a entrar a temas muy en detalle. Luego les tengo un ejemplo de los cuidados, pero entonces, digamos que lo principal en una caldera, pues es el cuerpo de la caldera, que es lo que vemos aquí en la parte externa. Ese cuerpo va aislado. Em, También tenemos el quemador, el hogar del quemador. El hogar del quemador pues va en concreto refractario. Tenemos un tablero de control, que es el azulito que está aquí en la parte inferior. Tenemos un transformador, que ese transformador lo que hace es elevar la corriente cuando se hace el proceso de encendido para que el electrodo, es como la bobina de un carro, hace el proceso de ignición inicial para que dé fuego la caldera. ¿Qué más tenemos? O sea, obviamente tenemos muchos tipos y sistemas y diferentes sistemas de válvulas. También tenemos manómetros, la parte de control tenemos manómetros, todo para el tema de presión. Eh, Así, ese es un barrido general. ¿Qué más tenemos por acá? Las válvulas de seguridad que son súper importantes. Estas deben ser sometidas a pruebas. Dentro de los planes de mantenimiento y los temas de EHS se deben someter las válvulas de seguridad a pruebas. Deben estar certificadas. En general, todas las válvulas y los sistemas de control de las calderas deben estar certificados, ¿cierto? Y deben estar sometidos a pruebas para garantizar la operación segura de la caldera. Entonces, también tenemos el tanque de retorno de la caldera. Este tanque lo que hace es, pues, alimentar y también recibir recircular el agua. La siguiente, Humberto, aquí les voy a mostrar una pequeña tablita de una serie de componentes que estarían en Humberto, la siguiente, por favor. Entonces, un componente, ¿por qué me he enfocado en estos? Porque esta parte es primordial en la operación de una caldera. Entonces tenemos la válvula de retención, que lo que hace es evitar el retorno de flujos, o sea, el intercambio de flujos de vapor o entre agua fría y agua caliente, que no haya mezclas, ¿cierto? Tenemos la válvula de control de sólidos. ¿Por qué estamos hablando de la parte de sólidos? Porque es uno de los componentes que más se debe cuidar en las calderas. Si una caldera no se maneja el tema de sólidos, tiene el riesgo de generar incrustaciones, riesgos de seguridad y riesgos en la operación y daño del equipo. Entonces, dentro de eso encontramos la válvula de retención, la válvula de control de sólidos, la válvula de interrupción, que es la que aísla el sistema de la caldera, el control de purga, que es donde se eliminan los sólidos, el codo sonda, que es un sensor, el sensor de conductividad,
para verificar que la calidad del agua, enfriador de muestras, esto ya es para tomar muestras del agua, y visualizador, pues es para ver cómo se encuentra, para mostrar la lectura de los sólidos totales disueltos, ¿cierto? Que es en una posición remota y en general es un display o es un sistemita para ver cómo se encuentra la operación de la caldera. Esos son sistemas que se deberían implementar. No sé cómo estén hoy en día el tema de calderas en Colombia, pero son sistemas que se deberían tener para el manejo de sólidos. Listo, Humber. La siguiente. Bueno, otras clasificaciones. Entonces, pues también las podemos clasificar de acuerdo a la presión de trabajo. Una caldera de baja presión puede ir entre 4 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Una caldera de mediana presión puede ir hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Una caldera de alta presión puede ir hasta 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estos ya son en función de qué nivel de calentamiento generan sobre el vapor y qué presión generan, ¿sí? O sea, ya es una serie de conceptos técnicos ahí acerca del vapor. Por el momento no los vamos a tratar. Eh, Aquí ya es de acuerdo, la siguiente clasificación es de acuerdo a la cantidad de vapor que producen. Entonces pueden llegar a producir, caldera pequeña puede producir de 1 a 2 toneladas de vapor saturado por hora. Una mediana puede producir hasta 20 toneladas de vapor saturado por hora. Una caldera grande puede producir más de 20 toneladas de vapor saturado por hora y puede llegar hasta 500 o 1000, hasta 500 o 600 toneladas por hora. Las que generan, como les comentaba hace un rato, las calderas acuatubulares son de diseño mucho más complejo y en general son las que manejan este tipo de volúmenes. Entonces, eso sería lo que les quería comentar por el momento sobre el tema de calderas. Espero haya sido claro y Ingeniero pues, Armando, sí, señor. muchas gracias por su presentación. Antes de darle paso al ingeniero Oscar Vega, hemos discutido en el primer espacio que tuvimos, que fue el que dio nacimiento a este seminario de calderas, y lo discutíamos en la previa. La resolución generó una clasificación que dice que sirve para tomar medidas de control, pero que a la postre, dentro del desarrollo de la resolución, no soluciona nada. Es decir, hoy en Colombia, por más clasificación 1, 2, 3 o 4 que tengamos, tenemos las mismas obligaciones frente a la norma de calderas. Y de pronto decir para complementar, Armando, ese texto sale del borrador de lo que fue en su momento el reglamento técnico de calderas o el borrador del reglamento técnico de calderas, donde sí se especificaba una línea de acción, es decir, unos accesorios mínimos, unos requisitos mínimos para cada tipo de calderas. Se queda corta la resolución en esa división y yo pienso que hoy tanto el que tiene una caldera de carbón, que es un edificio completo, versus el que tiene un calderín chiquitico por allá para el vapor de un proceso pequeñito, hoy están en el mismo nivel. Claro, en el desarrollo del programa, y eso es lo inteligente de una buena consultoría, en el desarrollo del programa, pues uno tendrá uno más liviano que el otro, pero frente a la resolución, los dos tienen el mismo nivel de Debe- intensidad. Deben cumplir. O sea, la norma es un enfoque hacia. Usted tiene una caldera o dentro de sus procesos utiliza una caldera, no, es pequeña y produce 20 kilogramos por centímetro cuadrado. Debe tener un plan para manejar, para cumplir esta norma, ¿cierto? Usted es termopaipa, termosipa, tiene que tener un plan para cumplir esta norma. Básicamente es el foco que le da la norma o sea, es el marco que nos da, ¿cierto? Es un marco muy general, por eso es importante este tipo de capacitaciones para que tengamos claro y pues obviamente que lo que mencionaba Humberto hace un rato cuando hacía la presentación, que tengamos claro siempre que dentro de los procesos lo que tenemos, lo más importante son las personas y como tal debemos enfocar estos temas de seguridad industrial. Perfecto, súper, ingeniero Armando, gracias por su espacio. Ingeniero Oscar Vega, le doy la Mucho gusto. bienvenida y le dejo la sala a usted. Bueno, muchísimas gracias, gracias Armando por esa presentación y sirve de punto de partida porque vamos digamos, a discutir un poco este tema de la seguridad de procesos y hablábamos de calderas grandes o calderas pequeñas, pero en últimas cualquiera de las dos puede generar un desastre tecnológico
independientemente del tamaño de la organización y, por supuesto, afectar a las personas. Una de las grandes preguntas o de los paradigmas que siempre surge alrededor de todo este tema es, ¿a mí me corresponde aplicar seguridad de procesos? ¿O verdaderamente a mí no me corresponde? ¿O yo no estoy obligado a aplicar seguridad de procesos? Entonces, si bien es cierto, como vamos a ver dentro de poco, pues a lo largo de toda la historia de la humanidad se han presentado desastres tecnológicos que no solamente digamos, han generado pérdidas de vidas, sino también daño y afectación al ambiente y, por supuesto, daños tecnológicos. Yo diría que en las últimas 2 o 3 décadas del siglo pasado se presentaron una serie de eventos por los cuales el hombre como tal, en su instinto de preservación, de conservación de la vida y por supuesto de los activos, se ha visto abocado a ver de qué manera genera estrategias para prevenir estas tragedias que, como menciono, han enlutado muchos hogares y han causado muchas pérdidas. Y por qué no mencionar grandes compañías que hoy por hoy no existen porque quedaron en la bancarrota después de sucesos siniestrosos. El hombre ha tratado de implementar grandes estrategias. Voy a mencionar estrategias por ejemplo, se empezó a trabajar en estrategias basadas en estándares, en normas. Pensábamos que todo era a través de estándares. Luego vino una estrategia basada en el cumplimiento. Yo tengo que hacer lo que debo hacer y nada más. Y pare de eso. ¿Qué me toca? Yo lo cumplo. Estrategias basadas en el mejoramiento continuo, pero sin duda alguna la estrategia de lo que tiene que ver con la seguridad de procesos está basada en lo que es el riesgo, en conocer verdaderamente el riesgo. Y antes de la siguiente diapositiva, me gustaría también hacer esta introducción. Hoy por hoy, si bien es cierto en Colombia, como lo vamos a ver más adelante, existe un contexto jurídico alrededor del manejo de sustancias químicas. También es cierto que a veces nos atrevemos a pensar que porque yo estoy en cierto sector, a mí no me aplica la seguridad de procesos. Pero una pregunta de reflexión es, ¿cuánta empresa pequeña? En Colombia más o menos un poco más del 93 o 94% de las empresas son pymes y muchas de ellas son mini pymes. Pero ¿cuántas de esas pymes o mini pymes no están manejando cilindros de gases comprimidos, calderas, algunos reactores, en fin, una serie de equipos que, si bien es cierto, de pronto no se les ha presentado nada, no quiere decir que ya tienen el riesgo controlado? Sigue, por favor, la siguiente, Humberto. Entonces, solo para mencionar, aquí hay algunos, no sé si se puede disminuir el slide, se ve como muy ampliado, un zoom. Solo para mencionar algunos de los eventos catastróficos y hay que traerlos a colación porque el tema de la seguridad de procesos es un tema de orden mundial. La que ocurrió en el 74 en Inglaterra, en Fitzborough, en San Juanico el 19 de noviembre del 84. Ahí podrán ver y seguramente Humberto y HM les va a compartir la presentación, pero hay muchas fuentes de información. La de Opal, Exxon Valdez, la refinería en Texas en 2005, que fue la de BP, por mencionar aquí en Colombia la planta de Demes. En fin, han habido una serie de eventos de índole mundial y también de índole nacional. Voy a mencionar, hace poco hubo una explosión de una polvorería, si mal no estoy, en Bogotá, o en las cercanías de Bogotá. Entonces, todos esos eventos que han generado una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas y, por supuesto, de desastres al ambiente y activos, pues han motivado para que se generen de alguna manera algunas normas. La siguiente, por favor. Solo por mencionar este desastre, el desastre de Bhopal que se ocurrió en el año 1984, donde se fugaron por una serie de errores que se dieron en el proceso y errores humanos, cerca de unas 42 o 43 toneladas de metilisocianato, que después se convirtió en fosgeno y eso causó de inmediato, si mal no recuerdo, cerca de unas 500 muertes, pero días después se habla de casi de más de 10.000 y de 15.000 fallecidos como consecuencia de esta planta que operaba en Bhopal, India, y que era de la Union Carbide, que ya no existe. A raíz de ello,
A raíz de las grandes preocupaciones, pero también tengo que hacer la anotación, devuélvete por favor, tengo que hacer la anotación que la OSHA en Estados Unidos, que es el organismo que regula todo lo que es la parte de seguridad y salud en los Estados Unidos, que fue fundada en los años 70 por el presidente Nixon, que fue el que dio precisamente por la gran cantidad de desastres que se venían dando, emitió su primera norma, la 29 CFR, que es la 1910.199 de seguridad de procesos. Sin embargo, a raíz de este proceso del 85, de esta tragedia del 85 en Bhopal, que se dio en el 84, perdón, y que en el mismo 84 se dio la de San Juanico, México. Entonces, surge a través de la Asociación Americana de Ingenieros Químicos lo que se llama el Centro de Seguridad de Procesos Químicos, que los invito a que revisen en su página web una gran cantidad de información que nos puede servir. Sigue, por favor. En el contexto nacional, si bien es cierto, tenemos unas normas internacionales como esas que existen de parte de OSHA y de parte del CCPS, pues en el contexto nacional mencionemos algunas. La ley 1523 que establece todo lo que tiene que ver la política general de riesgo, el decreto 308, que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2016. En el 2017, observen que el 2017, yo diría que los últimos 8 años, ha sido muy, muy movido en temas de gestión de desastres y especialmente que desde mi punto de vista están muy alineados a la seguridad de procesos. Entonces menciono el 2157 del 2017, que es el que adopta las directrices precisamente para el plan de gestión de riesgo de desastre de las entidades públicas, el COMPES 3868, el decreto 1496 que adopta el sistema globalmente armonizado, el decreto 1868 para el plan de contingencia, el decreto 773 que es el que establece más bien los planes de acción del sistema globalmente armonizado, y finalmente el decreto 1347 donde se adopta el programa de prevención de accidentes mayores, que si bien es cierto tiene limitado el alcance, también es cierto que tiene un anexo donde establece las cantidades a partir de sustancias químicas a partir de las cuales se es obligatorio la aplicación de este decreto. Entonces tenemos un contexto nacional y un contexto internacional en el tema de la seguridad de procesos. Sigue, por favor, Humberto, pero viene la pregunta interesante y es, ¿qué es la seguridad de proceso? ¿Qué es la seguridad de proceso? La seguridad de procesos se enfoca fundamentalmente en la prevención y en la mitigación, especialmente para prevenir la liberación introspectiva, súbita, no controlada de energía o de sustancias peligrosas en las instalaciones industriales, que no solo afecta digamos, a la población de trabajadores y contratistas y visitantes que estén en esa factoría, sino también tiene el agravante y el potencial que impacta y puede impactar a todas las comunidades vecinas, llámese industria que tenga alrededor o, ¿por qué no?, comunidades. Sigue, por favor, Humberto. Pero ¿qué es clave en esa gestión eficaz de la seguridad de proceso? Voy a mencionar unos elementos claves, por supuesto, teniendo en cuenta que existen muchos modelos de seguridad de proceso. He mencionado, más adelante menciono el de la seguridad de procesos de la OSHA y el de CCPS, pero existen muchos modelos, el de DuPont, pero permítanme solamente llamar la atención, gestión del riesgo. Identificación de peligro y evaluación es importante conocer el riesgo, y ahí es donde a veces podemos estar, digamos, perdiendo la oportunidad de no focalizarnos en aquellos riesgos que son potenciales. Si estamos concentrados en solamente lo que es la seguridad y salud en el trabajo, pero perdemos la oportunidad de incluir, bien sea en esas matrices que tenemos de riesgo o en otras adicionales de seguridad de procesos, unas adicionales, todos esos riesgos que de alguna manera, si bien es cierto, no se nos ha presentado alguna situación, no quiere decir que el potencial de ellos es bajísimo. La evaluación de las consecuencias, análisis de las posibles consecuencias de los incidentes como la dispersión de sustancias tóxicas. Aquí también a mí me gusta poner en reflexión esta apuesta, y es que desde mi punto de vista, identificar todos los riesgos que tienen que ver con la lesión o la seguridad ocupacional e identificar todos los riesgos que tienen con la seguridad de procesos. Yo soy de las personas que considero y que propongo que se tengan por separado para que a la hora de identificar los riesgos críticos, si los combinamos, no vayamos a caer en el error de que uno vaya a opacar a otro y en eso perdamos la oportunidad de establecer controles más eficaces. El diseño seguro del proceso
Es una de las variables claves, la ingeniería inherente de seguridad, el diseño de los tanques, el diseño, el estar muy pendiente en cosas tan básicas como, por ejemplo, las pruebas hidrostáticas que tienen que tener los cilindros de gases comprimidos, que se utilizan mucho en soldadura, en fin, el manejo de lo que tiene que ver, y lo mencionaba ahora hace un momento Armando, prácticamente de los controles de dispositivos, como por ejemplo las válvulas de seguridad, que hay que estar muy pendiente de su calibración y de su revisión periódica, las barreras de seguridad. Sigue, por favor, Humberto. La operación y mantenimiento seguro, todos los procedimientos operativos, ahí es importante detenerse, saber escribir procedimientos para que sean verdaderamente legibles y que tengan, que sean muy comprensibles para que la persona los pueda o los trabajadores los puedan perfectamente aplicar. Aquí no es llenarnos de procedimientos. Si bien es cierto, en la operación y mantenimiento de equipos, por ejemplo, si hablamos de las calderas, los fabricantes muchas veces dan procedimientos operativos para mantenimiento y algunos procedimientos operativos, pero aún así, esos procedimientos debemos cogerlo con la rigurosidad con la que nos da el fabricante y de igual manera aterrizarlos y adaptarlos a nuestra situación para que nuestros trabajadores tengan ese nivel de comprensión y que, por supuesto, podamos fortalecer esa toma de conciencia de que aplicar un procedimiento no es una obligación, sino más bien un concepto de preservar la vida. El entrenamiento y la competencia, poder llevar a que todos estemos pensando ya en lo que verdaderamente es la seguridad de proceso y rompiendo esos paradigmas que a mí no me toca o que a nosotros no nos toca y que eso pertenece solamente al sector de hidrocarburos o al sector de las empresas que manejan las sustancias químicas. No. Hay que hacer aquí, yo diría, hay que ser muy disciplinados, rigurosos, responsables en poder hacer un análisis de lo que tiene que ver con la seguridad de procesos para así poder fortalecer y dar el entrenamiento necesario, poder llevarle a las personas. ¿Cuántas veces hay trabajadores que han podido pasar por alguna caldera, por alguna estación de gas y escuchan ruidos y ellos les parecen normales o escucharon algunas explosiones y les parecen normales? Y es allí donde esa cotidianidad nos puede llevar a pasar desapercibidos unos avisos que pueden ser importantes a la hora de prevenir desastre. Y la preparación y la respuesta de emergencia, sin duda alguna, son para complementar lo que ya tengamos en nuestras organizaciones. Sigue, por favor, Humberto. La gestión del cambio, supremamente importante y uno de los elementos, yo diría, de más relevancia, porque parte de las tragedias que se han dado es precisamente porque se han hecho cambios en los procesos y de pronto no se han documentado y no se han comunicado de manera adecuada, de manera oportuna para prevenir los desastres. El análisis de incidentes y aprendizaje, aquí hay que detenerse bastante, diría yo, perdón, en los casi accidentes. Una de las oportunidades que tenemos en todas las empresas es precisamente fortalecer la prevención a través de la identificación y reporte e investigación de todos los casi accidentes. Un casi accidente bien investigado es un accidente prevenido. Yo quiero hacerles esta propuesta. A veces cuando nos preguntan cuántos accidentes prevenimos el año pasado, es una pregunta que tiene mucho, que es bastante compleja, pero me atrevería a decir que uno pudiera responder al menos de la siguiente manera. Si el año pasado tuvimos 10 incidentes e investigamos 10 incidentes y le trabajamos a esas 20 causas de esos 10 incidentes, esas 20 causas pudieron haber generado al menos 10 accidentes. Entonces, esa es una herramienta que yo quiero aprovechar en este momento y especialmente en la seguridad de procesos para que se le dé la relevancia que amerita. Y finalmente, la cultura de seguridad, que no es más que ese compromiso de la alta dirección, la participación de los empleados, que no solo en los sistemas de gestión de seguridad y salud, bien, llámese ISO 45000 o el OSA, o más bien en la ISO 14000. No, es que si miramos un poco hacia atrás de cuando fueron emitidos los modelos de OSHA, la 1904 y el modelo de CCPS, ya desde ese entonces, desde el año 85, ya se colocaba como un elemento clave la participación de los empleados precisamente en los procesos de identificación, evaluación y valoración de todos los riesgos. Y
tener unos procesos de comunicación abiertos. Voy a permitir compartir unos modelos de PCM, por supuesto, sigue, por favor. El primero es ese modelo OSHA 29 CFR 1910-119, solamente como para cultura general. El número 29 obedece a todo lo que tiene que ver con temas laborales, el 1910 a industria en general y el 119 a lo que tiene que ver con que es la sección de químicos, manejo de sustancias químicas. Este estándar de la OSHA, que tiene 14 elementos, tiene yo diría tres vectores base. La primera es tecnología, donde se involucra la participación de empleados, la información, el análisis de todos los riesgos y, por supuesto, los procedimientos operativos. El segundo es el personal, es decir, las competencias, entrenamiento, contratistas, revisiones antes, lo que se llama los procesos de los commissioning y los pre-commissioning, antes del arranque de una planta, asegurar que se tengan todas las condiciones. La integración mecánica, es decir, la confiabilidad de todos los equipos y de todos los dispositivos alrededor de cualquier equipo, cualquier tubería, los permisos de trabajo y la gestión de cambio. Y finalmente, lo que tiene que ver con otro vector que son las instalaciones, la investigación de incidentes, la planificación de todo lo que es emergencia y respuesta, de las auditorías y algo que ellos consideran extremadamente importante que son los secretos comerciales. El siguiente modelo, Humberto, por favor. Es el modelo del Centro de Seguridad de Procesos Químicos. Este modelo está basado en 20 elementos, a diferencia de los 14 que tiene la OSHA. Y esos 20 elementos están, yo diría que supeditados sobre 4 líneas base o 4 vectores. El primero se llama el compromiso hacia la seguridad de procesos. Yo creo que es importante al menos trabajar en esto en aquellas empresas que todavía no hemos o vemos esa seguridad de procesos como muy lejana, poder navegar alrededor de este compromiso, conocer qué es seguridad de proceso, trabajarle a la cultura y sobre todo un elemento muy clave que le aplica, por supuesto, a la seguridad y salud del trabajo, que es la disciplina operacional. Muy bien, involucrar el personal. Y el otro elemento tiene que ver con entender los peligros y los riesgos, conocerlos muy bien, gerenciar los riesgos y aprender de la experiencia. Esos son los 20 elementos del modelo de seguridad de procesos del Centro de Seguridad de Sustancias Químicas. Sigue, por favor. Y quiero también solamente como un adicional presentar este modelo de DuPont, que también por decirlo de alguna manera, antiquísimo, porque se dio inicio de cuando la compañía DuPont inició con sus procesos de el manejo, o más bien la fábrica de pólvoras, y fue de allí donde la seguridad, a raíz precisamente de esa característica de lo que ellos fabricaban, el dueño de la compañía convirtió como en un valor y en un estándar y en una política que la seguridad debía formar parte de cada una de las tareas y de las actividades de la organización. Sigue, por favor. Muy bien, solamente para contrastar más adelante, Humberto creo que les va a compartir un poco. Me gusta mucho esta imagen y por eso la comparto mucho, lo que es la seguridad personal y la seguridad de procesos. La seguridad personal está muy enfocada en las personas, en este momento solamente haciendo una alusión en el tigre. Sin embargo, la seguridad de procesos, más que en el tigre, está enfocado en la jungla, en todos esos riesgos que no podemos ver a través de tanques, por muy pequeños que sean, o de tuberías, en fin. Sigue, por favor. La seguridad de procesos versus la seguridad ocupacional, pues este gráfico lo que ilustra un poco, a la izquierda podemos ver ese balón de rugby que está más tirado hacia la baja probabilidad o la baja frecuencia de ocurrencia, pero el potencial de severidad es altísimo, mientras que la seguridad personal y ese balón de rugby acostado tiene una alta frecuencia de eventos, de accidentes, pero la severidad es alta. Esa es la pequeña diferencia que hay entre los dos, que desde el punto de vista de una organización, sin duda alguna, es una brecha muy grande. Sigue, por favor. Bien, un poquito aquí las diferencias con la seguridad ocupacional y la seguridad de proceso. Observen, en la seguridad ocupacional normalmente se pueden detectar los riesgos por personal entrenado y prestando atención a los detalles.
mientras que en la seguridad de procesos se encuentran ocultos entre las tuberías y equipos y requieren evaluaciones técnicas para su detección. Por ejemplo, esas pruebas que hay que hacer en cilindros, en tuberías, en válvulas, de fatigas o de fallas ocultas, que a veces se requieren hasta de investigaciones de metalografía. La segunda es en el caso de riesgo de seguridad ocupacional, aunque pueden ser graves, no tienen el potencial para afectar a una gran cantidad de personas. En contraste con la seguridad de proceso, una fuga moderada puede desencadenar una catástrofe que impacte seriamente a comunidades, esferas y a comunidades enteras y al ambiente. Generalmente tienen bajo impacto en la estabilidad financiera y en la reputación de la compañía. Me refiero a los riesgos de la seguridad ocupacional, pero en los riesgos de la seguridad de proceso pueden afectar dramáticamente la estabilidad y la sostenibilidad del negocio. Y no quiero entrar a mencionar compañías, pero casos se han dado de compañías muy grandes, muy famosas, muy poderosas, que hoy por hoy no existen precisamente por estos desastres tecnológicos. En el caso de la seguridad ocupacional, no es que requieran competencias técnicas muy especializadas para su manejo y su mitigación. Sin embargo, en la seguridad de procesos, la evaluación y el manejo requiere usualmente la intervención de técnicos y especialistas en disciplinas de la ingeniería. Entonces están las dos, que si bien es cierto, tienen sus diferencias desde el punto de vista del cálculo del riesgo. Es importante tener en cuenta que las dos se deben integrar, porque siempre estaremos girando que la seguridad y salud en el trabajo no solamente es la seguridad ocupacional. La seguridad y salud en el trabajo es la integración, y así debemos interpretarlo, de la seguridad ocupacional y de la seguridad de procesos. Y para ello quiero, digamos, basarme en estas responsabilidades que están en el decreto 1072 del año 2015. He tomado algunos de los numerales de las obligaciones de los empleados, de los empleadores, perdón, de ese artículo 2468, donde en uno de ellos menciona gestión de los peligros y riesgos y dice, el empleador debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores y contratistas, en los equipos y en las instalaciones. Entonces allí tocamos bastante, diría yo, con bastante profundidad la seguridad de proceso. Y finalmente la integración. El empleador debe involucrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la empresa. Entonces, esto sirve, mis estimados amigos, para entrar un poco en esa reflexión, revisar nuestro entorno, nuestra situación en la compañía y hasta qué punto estamos hoy por hoy solo enfocados en la seguridad ocupacional y estamos dejando por fuera algo que, si bien es cierto, no nos ha presentado situaciones que lamentemos, todavía ahí está latente, por muy pequeña que sea la organización y aunque no sea del sector hidrocarburo. Yo mencionaría, por ejemplo, hay hospitales que tienen tanques de nitrógeno. Y si nos vamos a hospitales y a hoteles y nos vamos a una gran cantidad de sectores, nos encontraremos que la seguridad de procesos, si bien es cierto, puede que no esté tan compleja como en una empresa del sector oil and gas, sí toca, sin duda alguna, alguna empresa y algún sector, por muy diferente que sea del sector oil and gas. Para cerrar, mencionar algunas de las características que consideramos son un impacto importante de la seguridad de proceso en la seguridad integral y empecemos por los beneficios técnicos, reducción de riesgos, porque no solamente vamos a estar trabajando con los riesgos ocupacionales, sino también con los riesgos de proceso. Y sin duda alguna, esa reducción de riesgo es lo que se puede materializar o puede generar accidentes y enfermedades laborales. La mejora de la eficiencia, porque en la medida en que tengamos procesos más seguros y estables, pues va a aumentar la productividad. Y finalmente, la innovación tecnológica. Una de las características claves en la seguridad de procesos es que aquí la seguridad de procesos nos obliga a trabajar mucho más en controles de ingeniería. Entonces, esos controles de ingeniería nos ayudan a tener unas actividades libres de riesgo, con riesgo reducido y, por supuesto, con una mejor eficiencia. Unos beneficios económicos sigue, por favor, la reducción de costos al no presentarse incidentes, sanciones, en fin, el aumento de la rentabilidad, como mencionábamos, en un tema que hace que los procesos sean más eficientes. Y finalmente hay un tema que genera confianza. Hoy día se está trabajando mucho en lo que es el compliance. Hoy algunos ya hemos conocido, estamos conociendo lo que es el sistema ESG, la parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza. Cómo hoy por hoy están viendo a las organizaciones mucho más allá
digamos, los indicadores internos, sino cuáles son esos indicadores externos que verdaderamente brindan confianza y sobre todo sostenibilidad a las organizaciones. Y finalmente, esos beneficios sociales. Por supuesto, la protección del trabajador. Todos queremos sentirnos seguros. Una de las situaciones que más me llena a mí de orgullo durante estos casi 33 o 34 años de vida laboral fue que tuve la oportunidad de trabajar en dos empresas donde la seguridad es un valor. Y eso me hacía sentir tranquilo y me hacía sentir que podía regresar a casa sano y salvo. Y estoy seguro que así estamos todos los que estamos en esta conferencia, en este panel, pero de igual manera podemos trabajar mucho en beneficios sociales y a través de la responsabilidad social con todos esos contratistas que tenemos. Tenemos muchos contratistas que debemos invitarlos, llevarlos de la mano, a que no solamente se concentren también en esos riesgos ocupacionales, sino que también miren sus riesgos de proceso para que de alguna manera podamos nosotros trabajar en lo que yo llamo en seguir construyendo un mejor país. Y finalmente el desarrollo sostenible, que bueno, yo creo que es uno de los pilares que tienen todas las organizaciones. Toda organización nace y persiste y seguirá precisamente, pero para que pueda seguir contribuyendo y pueda seguir existiendo, debe ser sostenible alrededor de poder combinar esa seguridad ocupacional y esa seguridad de proceso. Muchísimas gracias. Ingeniero Oscar, gracias por los elementos que deja sembrados, porque entre otras, realmente la parte de mi conferencia o de mi espacio, más que conferencia, de mi espacio, es cómo logramos, o sea, ya hablamos de seguridad de procesos, hablamos del tema de calderas, en la anterior sesión se habló de peligros, pero al final esto requiere un trabajo, digamos, disciplinado y que responde a unas metodologías. Entonces, hablemos un poquitico de esos análisis de riesgos. Y cuando partimos de lo que nos acaba de dejar el ingeniero Oscar, que nos deja sembrar un tema de la importancia de seguridad de procesos, porque es a través de la seguridad de procesos que vamos a reducir la posibilidad de los grandes desastres, del alto impacto de un evento. Entonces aquí es donde aparece. Retomar uno de los elementos que mencionó el ingeniero Oscar en el decreto 1072 está la gestión de peligros y habla de medidas efectivas y hace la claridad, como lo mencionó él, que no es solamente personas, también es equipos. Y es ahí donde ese mismo decreto, el decreto 1072, en el 224615, habla de la identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos y nos habla de que debe hacerse a través de una metodología. Entonces, pues cuando uno está en el mundo de la SST, muchas veces la metodología no la conocemos. Entonces, que la gente en Colombia, digamos, somos de alguna manera bendecidos por tener la GTC 45, que literalmente nos da las respuestas a todo. Eso también hace que nos volvamos perezosos en el análisis, en el ejercicio de identificación de peligros, porque cuando usted sale de las fronteras de Colombia, usted no se encuentra con una lista de peligros que ya están listos para que usted lo analice. Tienen que sentarse y hacer un ejercicio de identificación correcta de peligros y, por supuesto, la valoración de riesgos. En el tema de valoración de riesgos, realmente vamos a encontrar muchas más metodologías, pero aquí viene la primera pregunta, y es, cuando hablamos de trabajo en calderas, ¿de dónde vienen realmente los peligros? Y es ahí donde esa antesala que mantenía el ingeniero Oscar en su presentación es la que nos da la respuesta. Cuando nosotros miramos el entorno de las calderas, nosotros tenemos que hablar sí o sí de la seguridad de procesos. La seguridad de procesos, y retomando palabras del ingeniero Oscar, viene del mundo realmente de la química. Uno ve el desarrollo de la seguridad de procesos es en el mundo de los procesos químicos. Las normas de seguridad de procesos se hicieron pensando en ese mundo de los procesos químicos, pero cuando uno es capaz de entender y ver la seguridad de procesos más allá de un elemento químico, sino realmente el potencial de liberación de energía, es cuando observa estas situaciones donde si salimos de lo químico y nos vamos a una tarea básica, el manejo de un taladro, de una pulidora, al final es ese proceso que se está haciendo el que nos genera unos riesgos. Siempre va a ser el proceso, la operación, la que nos pone el peligro, la que nos pone el entorno de peligro. Entonces, teniendo claro que hay esas dos
esas dos vertientes. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo básicamente nos habla de esas interacciones hombre-máquina. Entonces, ahí está que si me puedo machucar, que si me puedo quemar porque la caldera está caliente, que si un químico me puede caer en las manos y me puede quemar, que si se generan vapores y puede generarme una atmósfera peligrosa para el ambiente, que si me tengo que subir en una escalera para acomodar un elemento de la caldera, revisar un manómetro, validar una información de la caldera, etcétera. Esa interacción hombre-máquina, digamos, la estamos analizando siempre desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando nos vamos al mundo de la operación de la máquina, ahí es donde tenemos que abrir la mente, porque, digamos, lo mencionamos en el primer escenario, en el primer seminario de calderas que tuvimos. La norma hoy la genera la 1857, la genera el Ministerio de Trabajo. Pero cuando uno ahí mira, la norma realmente tiene una intención y es que la caldera como equipo sea segura. Y si la caldera como equipo es segura, estamos hablando de la operación de la máquina. Entonces, tenemos que ser capaces de ver esto más integral y salirnos de los modelos de seguridad y salud en el trabajo e integrarlos con estos elementos. Entonces, cuando uno mira, ¿qué tiene que hacer uno en SST? Identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles. ¿Y qué tiene que hacer uno en seguridad de procesos? Identificar peligros de proceso, evaluar riesgos y establecer controles. Entonces el ejercicio termina siendo el mismo, solamente que se utilizan herramientas diferentes. Y aquí una invitación para todos ustedes, y es el marco de la ISO 31000, que es gestión de riesgos, nos abre un panorama más allá de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Nos abre el mundo de la gestión del riesgo. ¿Y quiénes gestionan riesgos? Los abogados gestionan riesgos. Los financieros gestionan riesgos. Los prevencionistas gestionamos riesgos de seguridad y salud en el trabajo. En general, todos estamos gestionando riesgos. Es más, cuando usted toma la decisión de salir de su casa y cruzar una calle, usted está gestionando riesgos. Entonces, aquí me voy a centrar por unos minutos en una herramienta muy valiosa que tiene la ISO 31010. La ISO 31010 nos pone el marco de las metodologías que hay para hacer todo el ejercicio de evaluación de riesgos o de valoración de riesgos. Y en sus anexos, la 31010 nos dice, mire, yo le voy a dar la lista de metodologías que desde ISO conozco para que usted pueda hacer valoración de riesgos. Le voy a dar la lista y le voy a dar a partir de las variables identificación de peligros, determinación de consecuencias, análisis de riesgo, es decir, probabilidad y nivel de riesgo, y le voy a decir cuáles son las metodologías más viables para que usted pueda hacer análisis de riesgo en su organización. Entonces, análisis de riesgo en su organización significa cualquiera de las áreas que estuvimos mirando, riesgos financieros, riesgos legales, SST, seguridad de procesos, etcétera. Y aquí aparecen unas metodologías muy interesantes. Obvio, desde las que conocemos y que todos en algún momento hemos aplicado, lluvia de ideas. Cuando nos sentamos a hacer una TS, básicamente estamos haciendo lluvia de ideas, etcétera. Entrevistas estructuradas y semiestructuradas, los análisis Delphi, las listas de verificación, los análisis primarios. Y aquí aparece uno que lo mencionó el ingeniero Oscar, que es el HACCP. De hecho, ahorita nos vamos a centrar en el HACCP, vamos a ver levemente qué es, muy levemente, pero quizás es una de las metodologías para evaluación de riesgos más poderosa desde la perspectiva de seguridad de procesos. En rojo vamos a encontrar las metodologías que realmente son tremendamente aplicables a esto. Y están otras metodologías. Otra que también conocemos mucho, no está ahí con el nombre que habitualmente le conocemos, es el what if o el qué pasa si. Es otra metodología que nos puede funcionar muy bien. Ahora, lo que tenemos es que ser lo suficientemente, digamos, inteligentes de escoger la mejor metodología para mi escenario. Quizás un HACCP para un calderín sea un ejercicio muy elevado, pero si yo tengo una caldera que me está alimentando toda una línea de procesos, pues, digamos, de transformación de crudo, de transformación de azúcar, etcétera, ahí voy a tener que utilizar una metodología mucho más exigente porque mi proceso tiene unos impactos mayores. Y realmente nos da, la ISO 32010 nos da una lista bien interesante de posibilidades, otras aplicables en calderas podrían llegar a ser el análisis de modo de efecto de falla, el análisis de árbol de fallas es realmente bien aplicable y lo podríamos utilizar muy bien, el análisis de causa y consecuencia podría funcionar. Hay uno que, digamos, es como una etapa mucho más avanzada en los análisis de riesgo y tiene que ver con los análisis de capas de protección que se llama LOPA
y uno que es realmente muy utilizado y personalmente me parece bien atractivo en operaciones básicas, que es el bow tie. En general, eso es, grosso modo, las principales, y miren que tiene una lista, ¿no? O sea, la ISO 31010 lo que nos brinda es una posibilidad, un listado de las metodologías que desde ISO están, llamémoslo así, avaladas para hacer valoración de riesgos. Usted tiene que saber escoger cuál es la mejor metodología. Y aparece aquí de último mantenimiento enfocado en la confiabilidad. ¿Y por qué mantenimiento enfocado en la confiabilidad? Porque al final el ejercicio de unas calderas también tiene que ver mucho con confiabilidad. Entonces ahí hay un montón de elementos o herramientas que podemos utilizar. Y de hecho, aquí tengo un muy breve resumen de cómo visualizar el tema de las metodologías versus la etapa en la que usted esté. Porque también en la primera sección vimos que está el tema de instalación de calderas. Entonces ahí hay unos análisis de riesgos antes de usted construir, antes de usted tener un producto, usted está ya haciendo análisis de riesgo. Una caldera no es un elemento que aparece de la nada, aparece como resultado de un análisis de necesidades técnicas. Necesito tanto vapor, por ende necesito una caldera de tal condición de generación de vapor, etc. Entonces, ¿en qué etapa está usted de su proceso? Seguramente muchos de aquí ya tienen una caldera, entonces estaremos analizando para rutinas y operaciones o para modificarla porque la voy a ampliar o la voy a reducir. Hay metodologías que nos sirven mucho para hacer investigación de accidentes, otras son muy aplicables en esas etapas de ingeniería conceptual, preconceptual, ingeniería básica, ingeniería detallada, dependiendo de la etapa en la que usted esté, va a ser mejor la aplicación de una metodología. Entonces, miren, lo interesante es cuando uno ve operación de calderas, la norma no es que esté detallada solamente para operación de calderas, pero pues ahí es donde más se va a centrar la norma. Miren que el JASOP aparece como una de las metodologías recomendadas para la operación de calderas. Y para poder hacer un buen análisis de riesgo, vamos a necesitar una matriz de riesgos. Esto es algo en la que muchas organizaciones hoy podrían tener debilidades, porque las matrices de riesgo muchas veces quien las maneja es la persona de prevención. La persona de prevención ha tomado estas matrices de riesgos de la GTC 45, por ejemplo. Pero hay que entender que la GTC 45 es un enfoque netamente a SST e inclusive puede estar limitado. Hoy se está discutiendo la actualización de la GTC 45. Entonces, el enfoque de la GTC 45 puede quedar sumamente limitado en estos temas. Aquí solamente traigo un ejemplo, no estoy diciendo que esta es la matriz que usted en su empresa tiene que implementar, pero esa implementación, permítame un segundo que me estoy quedando sin batería, esa implementación que usted debe hacer en su empresa, pues la tiene que aterrizar. Y miren que esta matriz de riesgos evalúa los riesgos en las personas, o sea, SST, evalúa los riesgos económicos y para esta empresa. Yo la tomé, no voy a decir el nombre de la empresa, tiene una iguana, pero no voy a decir cómo se llama la empresa. La aplicación de esta matriz para esta empresa, mire dónde comienza. Dice que el nivel leve es donde no hay ninguna afectación y aquí está hablando que catastrófica si le genera un impacto económico de más de 10 millones de dólares. Entonces, aquí estamos hablando de 10 millones de dólares y usted dice, no, venga, pero es que en mi cámara de comercio yo valgo 10 millones, no 10 millones de dólares. Para mí un impacto que sea superior a 20 a 50 millones de pesos me va a acabar el negocio. Entonces, usted debe tener una matriz que se ajuste a sus condiciones. El ingeniero Oscar lo mencionaba, grandes empresas, no pequeñas empresas, grandes empresas han desaparecido del panorama económico mundial por desastres causados derivados de una mala gestión de la seguridad de sus procesos. Están los impactos ambientales y sabemos que el tema de las calderas nos puede generar elementos ambientales. Está el tema de afectación en clientes, está el tema de afectación reputacional. Entonces, miren que tener una buena matriz nos puede ayudar a solucionar estos temas. Ahora, si vamos a hacer análisis de seguridad de procesos, vamos a tener que establecer una matriz, porque en el análisis de seguridad de procesos van a salir los impactos en SST, pero también van a salir los impactos en el resto de elementos de la variable de riesgos. Y la otra, digamos, la otra línea que se analiza es la probabilidad de que esto se dé. Entonces, aquí estamos hablando de consecuencias, aquí estamos hablando de probabilidad. Entonces, lo ha ocurrido en la industria, ha ocurrido en la industria, ha ocurrido en nuestra empresa, sucede varias veces al año en las empresas y ha sucedido varias veces en mi unidad de negocio. Entonces, basado en esos resultados, usted también, esto usted lo puede diseñar, obviamente asesórese de una persona que sepa de gestión de riesgos, le va a dar su nivel de riesgo
y basado en su nivel de riesgo es que nosotros vamos a tomar decisiones en el análisis que vamos a hacer de seguridad de procesos. Entonces, estos colorcitos que veíamos atrás, que el verde, el amarillo clarito, el amarillo oscuro, naranja y rojo, obedece a estas respuestas. Y es ahí donde uno dice, no, venga, este riesgo es muy alto para mí. En la metodología de gestión del riesgo se habla de algo que es el apetito al riesgo. El apetito al riesgo, de hecho, el apetito al riesgo es algo que existe en los negocios, existe en todos los mundos donde hay riesgos. El apetito al riesgo es que tanto su organización está dispuesta a asumir riesgos frente a un elemento. Cuando uno mira las normas en el mundo de ICST, pues están muy centrados en tener muy poco apetito al riesgo, muy poco apetito al riesgo. Sin embargo, las organizaciones de alguna manera son autónomas. Usted mira las organizaciones, usted diga, pero ¿por qué no han mandado a capacitar a los trabajadores? Ahí hay un apetito al riesgo grande, porque las normas nos llevan a eso. Ahora, les dije que nos íbamos a centrar un poquitico en HACCP, no porque sea la única, es quizás la que en lo personal más nos gusta para hacer análisis de procesos o análisis de seguridad de procesos, pero hay que hacer una nota, es que dependiendo del equipo que usted tenga, hay que seleccionar una metodología. Quizás HACCP puede ser una metodología muy pesada para una empresa que tiene una calderita, pero para una empresa que tiene una serie de calderas, que tiene un proceso muy complejo, quizás esta es la mejor metodología que nos va a permitir tener un análisis detallado y sobre todo tener un control eficaz, porque la metodología tiene unas cosas bien interesantes frente al desarrollo del análisis de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos iniciales o la información inicial que yo tengo? Tiene que ver con todo el tema de propiedades químicas del proceso que estamos haciendo, si tiene toxicidad, las propiedades físicas, armando entonces del combustible líquido, del combustible gaseoso, del combustible sólido, la reactividad que puedan tener las sustancias químicas que están involucradas en nuestro proceso, los límites de explosividad si aplicase, la corrosividad, etc. Y esto en el marco de algo que tenemos que conocer y que, el que es técnico de calderas lo entiende muy bien, es cuál es la intención del diseño. Es cuando usted se sienta a hacer un análisis de procesos, dígame qué hace su proceso. Entonces mi proceso está diseñado para generar tantas toneladas o tantos metros cúbicos o tantos mililitros o tan de cierto componente. ¿Cierto? Entonces usted tiene una intención de diseño en las calderas también nos aplica. Entonces Armando nos habla de la potencia, es cuánto vapor es capaz de entregarme esa caldera. Y hay una intención de diseño. La caldera tiene una intención de diseño que nos la entrega la ficha técnica del que la diseñó. También los requerimientos en el área de procesos, pues como tal, que tiene que ver con los diagramas, de eso, el inventario de partes, el inventario de cómo voy a consumir, entonces que necesito carbón, venga, ¿de dónde voy a sacar el carbón? Que no, que necesito bagazo, entonces ¿cuánto bagazo soy capaz de producir? Ese bagazo es suficiente para alimentar mi caldera, carbón, diésel, bueno, con todos los combustibles que inclusive los estuvieron explorando con Armando. Y cuáles son las consecuencias que se pueden generar de eso. Y por último, el diseño mecánico. Y ya cuando nos vamos al diseño mecánico, pues hablamos que hay clasificaciones eléctricas de área, todo lo que tiene que ver con áreas clasificadas o áreas ATEX, cuáles son los sistemas de control. Armando introdujo algunos elementos de los sistemas de control y los sistemas de alivio, de seguridad que tienen las calderas, contar con todos los PNID, es decir, con todos los planos, pongámoslo en palabras más simples, todos los planos asociados al diseño del equipo, al diseño del proceso que tenemos y obviamente a qué código de diseño está asociado a ese equipo. En el caso de las calderas, vamos a ver muchas calderas con estampe ASME, pero también vamos a encontrar calderas sin estampe ASME e incluso vamos a encontrar calderas importadas que atienden normas EN. Y entonces ya para meternos a la metodología, en la metodología uno lo primero que hace es, venga, ¿qué hace mi proceso? Entonces yo transformo esto en esto y tengo este resultado y para eso necesito estos elementos. Y la metodología se centra en el análisis de unas palabras guía. Entonces, esas palabras guía tienen que ver primero con unas variables de proceso. Entonces analiza el flujo, por ejemplo, analiza la temperatura, analiza la presión, analiza el nivel, analiza la composición y de hecho analiza un montón de elementos adicionales frente a la operación de un equipo. Aquí simplemente mencioné los principales para que nos llevemos una idea. Y cada uno de estos elementos o de estas variables las analizo a través de unas palabras que trae la metodología. Entonces, esas palabras me muestran básicamente una desviación. Entonces, ¿qué pasa si en la caldera no hay flujo de agua?
¿Qué pasa si en la caldera hay menos flujo de agua? ¿Qué pasa si en la caldera hay más presión? ¿Qué pasa si en una línea determinada hay un flujo inverso? ¿Qué pasa si el agua, por ejemplo, que va a alimentar la caldera, por ahí alguien nos preguntaba temas de azufre, un agua que no tenga la calidad adecuada me va a generar corrosión, me va a generar daños en la caldera, una agua contaminada me puede generar residuos como azufre, que era una de las preguntas que tenían ahí. Entonces, la metodología lo que nos hace es analizar elemento por elemento o sistema por sistema qué pasa con cada una de esas variables, flujo, nivel, presión, frente a unas palabras guía que ya están determinadas. No hay presión, hay más presión, hay menos presión, hay más flujo, menos flujo, el flujo tiene contaminantes. Y ese análisis nos permite determinar, uno, consecuencias, pero además me obligo a ir a conocer las causas que pueden generar eso. Entonces, cuando yo voy a aplicar la metodología, esto se hace con un equipo interdisciplinario. Esto no es un Armando sentado en su escritorio haciendo esto solo. No es un Humberto en un escritorio o al lado de la caldera llenando listas de chequeo. No, esto es un trabajo interdisciplinario que casi siempre involucra muchas áreas de la empresa, que puede involucrar inclusive áreas como comunicaciones. Humberto, ¿y por qué comunicaciones? Pues porque de pronto, quizás en su empresa, el tema de los datos, el manejo de información, lo manejes telecomunicaciones, el tema eléctrico. Entonces vamos a tener un equipo interdisciplinario sentado haciendo un análisis de riesgo, que comienza con identificación del nodo. El nodo, digamos, es la parte más grande, llamémoslo así, la caldera. Se identifica el sistema, entonces no, venga, las líneas de alimentación de la caldera o la línea de alimentación de combustible de la caldera, le conocemos la intención, es decir, para qué fue diseñado, identificamos cuál es la variable que vamos a analizar, entonces vamos a analizar primero flujo, vamos a analizar primero presión, vamos y buscamos con la desviación, entonces que no haya flujo de combustible en la caldera, entonces ¿cuáles son las causas? Que hay una válvula cerrada, que se acabó el combustible, o sea, menos nivel en el tanque de combustible. Entonces comienzo a determinar las causas de que esa desviación se presente. Entonces no hay flujo. ¿Cuáles son las causas de que no haya flujo en determinada línea? ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, si no le llega agua a la caldera, pues yo estoy calentando los elementos, se pueden generar unas cosas. Si se genera más presión en una línea, esa línea puede explotar. ¿Y cuáles son esas consecuencias que nos genera la explosión? Pues incendios, quemaduras en personas, etcétera. Dependiendo del elemento, vemos qué consecuencias nos da. Y aquí hay una, digamos, una interpretación propia. Aquí va a depender del tallerista de HACCP que usted tenga, la línea de actuación. Entonces yo ahí, en consecuencia, acostumbro a hacer un análisis de riesgo. Yo lo llamo el riesgo virgen, es decir, sin ningún control. ¿Qué pasaría si usted no tiene implementado ningún control? Algunos talleristas dicen, no evalúe el riesgo en ese momento, usted ya tiene unos controles determinados, usted ya diseñó la caldera bajo ASME, no le gaste el tiempo a hacer un análisis de riesgo ahí. Eso ya depende de cada tallerista, pero personalmente cuando yo hago análisis de riesgo HACCP, hago una valoración del riesgo puro, es decir, virgen en ese instante, sin ningún control, porque eso me permite dimensionar la importancia de todo lo que yo ya he hecho dentro de la organización para controlar ese riesgo, o lo que desde el diseño ya planteé para controlar esos riesgos. Entonces miro que las salvaguardas, es decir, los controles que ya tengo implementados o que desde el diseño ya están establecidos. Por ejemplo, la norma ASME para calderas dice cómo se deben instalar las válvulas de alivio, etcétera. Entonces, analizo el riesgo otra vez, pero ya con esas salvaguardas. Ahora, si esas salvaguardas me generan un análisis de riesgo, que cuando yo vengo y me devuelvo a esta matriz, detecto que es bajo, pues entonces aquí o bajo, o medio, o ninguno, pues yo digo, listo, mis salvaguardas son suficientes. Pero cuando detecto que mis salvaguardas no son suficientes y mi nivel de riesgo es alto, pues yo tengo que hacer algo más. La metodología me dice, oiga, si el riesgo para usted no es tolerable, y ahí la importancia es que es tolerable para usted. ¿Qué es tolerable para usted, para su organización? Si el riesgo no es tolerable para usted, establezca controles adicionales. Entonces, no, pensando en la seguridad, vamos a instalar un doble sensor de nivel. Entonces tengo sensor de nivel alto y sensor de nivel bajo. Entonces vamos a instalar un sensor de nivel alto, alto y un bajo, bajo. Entonces, allá ya instaló otro sensor de nivel. Con eso, si un sensor de nivel me falla, tengo otro sensor de nivel. Ahí hay un control adicional que yo decido establecerlo, dado que el impacto que me puede generar eso es muy alto.
y ahí vuelvo a hacer una evaluación de riesgos. Eso me debe llevar a concluir cuál es mi riesgo residual, el riesgo que me quedó al final de haber establecido salvaguardas y controles adicionales. Y ese riesgo residual debería ser tolerable para la organización. Si otra vez, aún con controles adicionales, mi evaluación de riesgo residual no es satisfactoria, pues tendré que tomar acciones, devolverme en el ejercicio, hacer una nueva lluvia de ideas, valorar, de pronto sobrevaloramos un impacto, sobrevaloramos una probabilidad, entonces devolvámonos en el análisis y determinemos cuál es nuestra principal línea de actuación. Cuando yo ya tengo eso, pues obviamente esos controles adicionales son cosas que no estaban, pues le pongo responsables. Entonces, que toca evaluar la posibilidad de implementar una válvula de alivio adicional. Entonces, pues habrá un responsable de ir y cotizar y verificar la viabilidad técnica, financiera de colocar esos controles adicionales. Entonces allá aparecen responsables. Aquí en los controles aparecen nuevamente todo lo que está y que conocemos en nuestra jerarquía de controles. La jerarquía de controles la hemos visto muy desde el mundo de CST, pero la jerarquía de controles es algo que se aplica en todas, digamos, en todos los, o es aplicable a todos los escenarios. Entonces, desde jerarquía de controles, aquí nos van a aparecer procedimientos, nos van a aparecer, bueno, todos los temas de salud de los trabajadores, todos los temas técnicos frente a las válvulas, entonces que si se hizo prueba hidrostática, si no se hizo, si la válvula es certificada o no es certificada, si la conexión eléctrica es adecuada o no es adecuada. Eso, grosso modo. Aquí solamente como por hacer un pequeño barrido, aquí hay un ejercicio de, digamos, de un proceso cualquiera, y en ese proceso cualquiera es donde uno comienza a dividir los nodos, comienza a dividir cada análisis para tomar las decisiones de lo que va a realizar. Y bueno, por temas de tiempo, esto es un tema de tiempo, vamos a estar hasta ahí. Vamos a dejar la conferencia hasta ahí y pues de pronto más bien es el momento, sé que mis compañeros de pronto han estado por ahí contestando algunas preguntas en el chat, entonces nada, si quieren dejamos unos 5 minutitos para ir respondiendo preguntas. Yo sé que por allá más atrás nos preguntaban por un tema de si la caldera, si la norma de calderas me cubría el tema desde el diseño. La norma de calderas no se metió con las normas de diseño. Y nuevamente aquí vienen al análisis de riesgo. Cuando tú haces el análisis de riesgo, en el análisis de riesgo deberás definir si para ti que una caldera sea certificada o no sea certificada, que se tenga un estampe ASME o no se tenga un estampe ASME, es relevante para la seguridad de tu proceso. Entonces, no, la norma no alcanza a ir hasta allá, no nos dice, de hecho, las normas que se deben aplicar para el diseño de calderas, que de hecho existen. ASME tiene una norma específica para calderas, EN tiene una norma específica para calderas, tampoco nos dice que nos hagamos un programa de seguridad de procesos. Será en el proceso de revisar mi organización que necesita, que yo entraría a definir cuáles son mis necesidades, que necesito desde el diseño de la caldera, desde el montaje de la caldera, porque es que también en el montaje hay un montón de peligros y no necesitas la norma de la caldera, desde el decreto 1072 tienes unas obligaciones. Y ahí van a estar. Déjenme por aquí explorar un poquitico más las preguntas que tenemos gracias a los saludos que nos están mandando por ahí. También les recuerdo que los que están en este momento asistiendo a todo el ciclo de conferencias y que van a recibir el certificado, por favor, inscríbanse. Les voy a dejar por aquí otra vez el link para que hagan su registro de asistencia y puedan, digamos, mantenerse activos en el ciclo de conferencias y posteriormente recibir la certificación. Y veamos, por aquí me preguntaban algo, la calidad del agua usada en la caldera. Fíjense que la norma, la 1857, no nos habla sobre la calidad del agua que se usa en la caldera. Pero resulta que la calidad de agua usada en la caldera va a ser determinante en el tema de confiabilidad del equipo. O sea, una mala calidad de agua lo que nos va a generar es rutinas de mantenimiento. Ingeniero Armando, si estás por aquí y quieres aportar algo, también bienvenido. Ingeniero Oscar, te va a generar rutinas de mantenimiento mucho más Sí, aceleradas, muchas la más norma lo paradas en la trata es caldera que la como, limpieza. sí, la norma lo trata más como dentro de los, digamos, dentro de los listados de posibles problemas, debe cubrir ese ítem, ¿sí? O sea, Claro, si al de tener hecho, agua hay que recordar, aquí tratarla, hay está que aquí. garantizar que esa agua esté en condiciones óptimas para la operación de la caldera.
¿sí? Específicamente esta norma, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista ambiental, sí hay un manejo de las aguas producidas por la operación de la caldera, pero pues eso ya es otro tema. Pero para la operación de la caldera sí, ¿por qué? Porque si no se tiene un plan para el tratamiento del agua y para evitar las incrustaciones y por ahí lo que les hablaba en la presentación del tema de los sólidos en suspensión, eso puede acarrear problemas graves en la operación y incidentes o accidentes. Entonces sí menciona el tema del tratamiento de aguas como algo que se debe tener. Y aquí lo trata como deficiencias en tratamiento de agua. Sobre todo, Gracias, perdón, ingeniero Armando. sobre todo teniendo en cuenta que el agua que se utiliza en una caldera es un circuito cerrado, es el mismo agua siempre, salvo la eficiencia que tenga la caldera, el porcentaje de reincorporación o restitución del agua, que si es del 5, que si es del 2, que si es del 1%, pero es la misma agua. Entonces esa agua, la calidad del agua de la caldera es una variable crítica no solo para su eficiencia, sino también para prevenir daños en la misma que puedan generar fugas introspectivas y accidentes graves. Mm. Gracias, ingeniero Oscar, ahí por los aportes. Eh, entonces, bueno, estaba por aquí tratando como de mirar las preguntas. El tema es que están como dispersas a lo largo de la charla. Pues ya contestamos la de Hay una azufre. sobre el diseño, la restricción de uso. Pues yo lo que entiendo, o sea, restricciones de uso a nivel industrial hay muchos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que desde el punto de vista, y ahí es donde entra el tema del diseño, es ¿qué hago yo para que esa área sea adecuada, ¿cierto? Entonces, si yo la voy a instalar digamos que es un hospital que está en una zona residencial y necesito instalar una caldera, pues ¿qué es lo que tengo que garantizar? Que eso no me genere un impacto hacia afuera y que las condiciones de operación de la caldera sean seguras. Nuevamente, por eso la importancia de la resolución. Sí, no sé, la pregunta que va por acá acerca de qué restricción, en qué áreas está, bueno, yo la entendí como en qué áreas está restringido Sí, el uso de las calderas. exactamente como en qué industrias. Y realmente en ese Sí, pero sentido no se realmente encuentra no. nada. Pero, por ejemplo, Tiene que, o Bogotá, sea, dependiendo la industria o donde se vaya a instalar la caldera, pues se le sube digamos, la vara, los requisitos que tiene que cumplir, ¿sí? O sea, pero la caldera se puede usar siempre y cuando uno cumpla